viendo ahí, estuvimos haciendo un grupo de charla para discutir sobre los ejercicios, Muy y más que bien. nada por el programa. Cuando estamos haciendo estas integrales gaussianas y tenemos que cambiar entre ¿cómo se dice? Sí, el Lagrange, intervalo entre A y Legendre. B lo pasás a Claro, -1, 1. claro, sí. No, yo venía por otro lado. Cuando tenemos que Sí, pasar, ponerle de Legendre, o queremos usar Chebyshev, o Hermite, o Laguerre, que sí, hay que modificar la función que estamos intentando integrar para que aparezca el peso de cada una. exactamente. Multiplicás y dividís por el peso, ¿no? Multiplicás y dividís, Porque, está perfecto. Eso es lo que porque hay que hacer. claro, para que te aparezca en algún momento. Suponete que vos tenés la integral suponete que usamos Laguerre, ¿no? Porque hoy justo también hicieron esta pregunta. Laguerre es entre 0 e infinito. Sí, Y el peso es una exponencial decreciente. sí. Entonces, suponete que vos lo que vas a hacer es, bueno, vos tenés que llevar tu integral a la forma 0 infinito. Así que algún cambio de variable vas a tener que hacer. Bien. ¿Sí? Y después multiplicás y dividís por el peso. En el caso de Laguerre es e a la menos x, en el de Chebyshev es 1 sobre la raíz de 1 menos x cuadrado, y en el otro que queda, el de Hermite, es una, como es entre menos infinito e infinito, es una gaussiana, e a la menos x cuadrado. Entonces, suponete en el de Laguerre, vos tenés la integral de una f de x, suponete que hiciste el cambio de variable, la llevaste a 0 infinito, eso es fácil. Y entonces vos multiplicás y dividís por e a la menos x. ¿Está bien? O sea que la función con la que después vos vas a laburar va a ser técnicamente dividido e a la menos x. Exactamente. O multiplicada por e a la x. Genial. Claro, vos la multiplicás nomás para que cumpla la condición y después no usás la parte de e a la menos x porque eso es lo que está dentro de la integral, que sería el peso. Claro, exactamente. Y tu f nueva, ¿qué sería? Supongamos la f grande sería la f de x sobre e a la menos x. Claro, perfecto. Y después de eso hay una tabla, hay una tabla de, a ver si la tengo acá a mano, la compartimos. Esperen que la tengo acá, pero tengo que abrir no sé si ustedes lo usan, es bastante práctico la aplicación esta Calibre. Ahí uno se puede guardar los PDF, se puede guardar libros en PDF, ¿sí? Está bueno. Y se puede armar, supónganse, materia por materia de la que tienen. Supónganse lo de física, lo de programación, está bueno. Ya les digo, esperen que así comparto, busco donde tengo acá. No, Gauss-Laguerre, supónganse. Es el mismo tipo de tabla que tenían a ver, compartir. ¿Vieron para compartir? En el Jitsi abajo, ¿vieron que hay una manito? En el Sí. inferior. Bueno, hay uno que parece un icono de un monitor, ese es para compartir. Y el otro es para chat, el del otro lado. Si compartimos, a ver, ¿dónde está? Acá. A ver si se ve. ¿Se ve? Sí, se ve. Bueno, ven que es exactamente la misma forma, ¿no? Con dos nodos sería omega 1 por la función esa nueva evaluada en el peso, es decir, nodo y peso, ¿no? Fíjense, primero en esta tabla están los nodos y después los pesos. Claro. Entonces, uno evalúa en estos serían ¿cómo se llaman? Las raíces de los polinomios Laguerre. Entonces uno evalúa, pero la nueva función en este peso y la multiplica en este nodo y la multiplica por este peso. Igual que lo que hacíamos con Gauss-Legendre. Exactamente lo mismo. Lo que hay que tener en cuenta es que Gauss-Legendre, la comodidad que tenía, que el peso valía 1. Claro, no hay que modificarlo entonces. Después acá debe haber Gauss-Hermite.
ven exactamente lo mismo, 2 nodos, 3 nodos, con los pesos. ¿Sí? No hay que modificar nada. Hay que hacer, sí, un cambio de variable para que nos quede siempre la integral, nos tiene que quedar, en el caso de Laguerre, entre 0 e infinito. Profe. Le podrían dar una integral que estuviera, creo que la práctica hoy de la mañana estaba entre 3 e infinito. Entonces hay que llevarla a escribir, hacer un cambio de variable de manera que quede entre 0 y infinito. Profe, disculpe, una consulta. ¿Se puede grabar la clase? ¿Acá o...? Sí, la estaba grabando. Ahí? Se está grabando. Ah, Sí, perfecto, la estamos gracias. grabando. Ahí te marca, fíjate que en la pestaña Google, si te aparece un circulito rojo, creo que sí, está no grabando. lo había visto. Sí. Igual no lo estamos grabando desde Jitsi, porque a veces no deja, dice que los servidores están todos ocupados. Estamos grabando desde una aplicación externa. Ah, perfecto. Y si tuviéramos en este caso, ¿está abierto el micrófono? Sí. Si tuviéramos en este caso, si nos dan ponerle una función que estamos intentando integrar y en una de sus partes parece como que tiene un pedazo que se asemeja a uno de los pesos. Ponele, creo que en el ejercicio C de la guía hay uno que es muy parecido al peso de Chebyshev, pero no es el peso de Chebyshev, porque tiene un pie al cuadrado metido en el medio. Sí. No, tiene que tener la forma de él. Salvo Claro. que el cambio de variable uno después lo pueda escribir. Ah, bien. Fíjense con los cambios de variable que hay que hacer. Acuérdense que el Chebyshev es entre -1 y 1. Bien. Entonces a lo mejor un cambio de variable hace que quede... Eso fíjense. Sí, profe, a mí aprovechando el tema de cambio de variable, no me quedó claro, ya sé que es el más fácil, pero no me quedó claro cómo cambiar el que es desde 0 hasta infinito, el de Laguerre. Y habría que ver un ejemplo. Había un ejemplo hoy. Matías, ¿te acuerdas cuál era el ejemplo hoy de Laguerre en la práctica? No tengo la práctica acá. No sé por qué Sí, no la ahí. Porque quedaba justo con el cambio de variable, supónganse. No sé si era el de la práctica, pero me ha dado un ejemplo. Se ve ¿Para qué dejo de compartir? una pizarra. Sí, una hoja raya. Bien. Entonces, en ese caso, yo les voy a usar este ejemplo. Si yo la integral puedo ponerla desde cualquier número, ¿no? Desde un número cualquiera hasta infinito, de una función, ¿no? De x, función cualquiera. Entonces, nosotros lo que queremos es pasar del intervalo a infinito al intervalo 0 infinito. O sea, queremos definir una nueva variable que cuando x valga a, esa nueva variable valga 0. Y eso lo hacemos simplemente restándole a, definiendo esta nueva variable. Haciendo esta simple traslación, esta integral se transforma en la integral de 0 a infinito de g de u más a, ¿no? Porque donde había x, despejamos x de acá. Y en este caso, el ajuste diferencial es 1 directamente, ¿no? La derivada de esto es 1. Con esta simple traslación, ustedes pasan de un intervalo que empieza en cualquier número hasta infinito a uno que va de 0 a infinito. Y acá no importa si A es negativo o positivo, un número real cualquiera. Genial. Después, multiplicando y dividiendo por la función de peso, como habíamos hablado antes, multiplicando y dividiendo por e a la menos u, ahí queda esta la que sería la función a la que van a evaluar en los nodos. Incluso esto se puede automatizar, dada la función de entrada y
Y el intervalo de entrada, esta construcción se puede hacer automáticamente. Claro, sí, es lo que de hecho, estoy intentando hacer eso. Con respecto a eso de automatizarlo, cuando nosotros estamos intentando dándole una función de entrada, ahora multiplicarle una función nueva a esa función que le estamos dando de entrada. ¿Eso Sí. sería con variables simbólicas, con las funciones simbólicas o con las funciones ya, definidas para operar? Para Con las reemplazar datos. funciones, para operar se puede hacer, digamos, si vos tenés dos funciones, que yo tengo una f definida con arroba, ¿eh? Y una g definida con arroba, Porque me entraba mucho la duda con eso, si se puede o no se puede, porque a partir de eso digamos, si si vos usamos o no tenés usamos. funciones que están definidas ya, Sí, vos podés construir una nueva función a partir de ellas. perfecto. Yo tengo dos funciones con las expresiones que tengan, yo puedo construir otra que sea operaciones cualquiera, que sé yo, puedo agarrar a una y elevarla a la otra, o la operación que quiera hacer entre ellas. Está bien, usando los nombres que ya le asigné, ponele Exactamente. una L igual a F por G, ponele. Por ejemplo. Ujú. Entonces no es necesario en Gauss lo que sea usar las funciones simbólicas, porque No, para nada. genial, excelente, eso me cambió la vida. Perfecto. Con eso ya estamos. Bien, entonces. Profe, Sí. a ver, a nosotros nos dieron una fórmula para el cambio de variable que va a servir para para Chebyshev y para Legendre. Sí, la de Esa fórmula va a servir para ese. Después, si nosotros queremos hacer, o sea, para Hermite no tiene sentido hacer un cambio de variable, ¿verdad? No, porque va a ser entre menos infinito. infinito. Claro, exactamente. Y lo único que hay que hacer para interpretar, o sea, para cambiar la función, para incorporar el peso dentro de la integración, lo que hacemos es multiplicar y dividir por la función peso Sí, y listo. tal cual. Bien, perfecto. Perfecto. Me estuvieron quedando muchas dudas respecto a eso. Después, en el programa del profe, ahí te comparto la pantalla para que se vea a qué me refiero. Dale. Dame 2 segunditos que encuentro. Se toma su tiempo para cargar. A ver si puedo, porque esta combo no sé si no da para tanto, pero haremos el intento. Compartir pantalla. Ventana de aplicación. Toda la pantalla, compartir toda la pantalla. No me está dejando compartirlo. Bueno, no lo comparto yo. De acá. En el programa del profe, básicamente, tengo un problema que nos dice... Ah, ahí estábamos. Ahí va. Ahí pude. No, es el creo que se está compartiendo el mío. Ahí está. No, ese es... Acá me dice que me está compartiendo mi pantalla. Sí, ahora sí. O sea, se está compartiendo la tuya y la mía. Bien. ¿Ahí se está viendo lo que estoy mostrando acá? Sí. Sí. La duda mía es, toda esta parte, yo no me vi en la necesidad de utilizarla nunca. Para el cálculo no es necesario. Bien, perfecto. Eso simplemente lo que hace es generar un archivo de texto donde va a ir guardando la salida. Ah, listo, olvídate, no. Completamente. No hace cálculo eso. Bien.
Lo que sí, como Lo que estás sí, en como estás en Octave, Octave, vas a necesitar vas a necesitar cerrar cerrar el archivo. Sí, acá hay que aclarar, hay que agregar un Fclose. Fclose. F para apóstrofe, F close. No. Fuera, Digamos, al final del digamos, al final del al final de bucle, todo, al cuando final de decís, todo, listo, cuando acá decís, ya listo, acá escribí ya todo lo que escribí quiero, todo lo que quiero, Sí, fuera del bucle fuera del incluso. bucle incluso. Después del último demo. Más del último demo. Claro, porque ese bucle Porque ese for va bucle for escribiendo va línea por escribiendo línea, línea por línea, exactamente. exactamente. Fclose, Ahí está. Fclose, ID1. F close, ¿qué? ID1, el Y de uno, el nombre de la variable. de la variable. Y de El uno. archivo de Ahí texto está. está en El texto está en esa variable. esa variable. Perfecto. Vamos, pero esto. Yo porque digo, no me vi en la necesidad de utilizarlo. Digo, ¿va a ser necesario utilizar esto? Porque no me. No, eso es Esto es para generar un para archivo crear un de archivo salida con los de datos. salida con los datos. Bien, Imagínate que perfecto. después Después vos querés mandar esos datos de salida a otra persona para que use para que use los resultados de tu integración. resultados de integración. Entonces le mandás ese Le archivo de mandás ese texto. archivo de texto. Bien, perfecto. Y por último, la otra duda que tenía era. Ay. No, me olvidé la duda que tenía. En cuanto la pueda volver a retomar, te la pregunto. Bueno, Gracias. Mati, Mati, tengo una consulta. una Cuando calculás calculás Gonza, silenciate. silenciate. Sí, eso iba a decir. Hola, ¿estás usando el Octave en la línea 32 del programa que tenías? Tenés que arreglar una cosa en la sintaxis. No sé quién habla. Sí, Fíjate la línea. Estoy. A ver, poné donde escribís el archivo. ¿Cuánto eco que hay? sí, hay alguien que tiene mucha Es el ganancia mismo. en el micrófono. Es el mismo, el que estamos compartiendo. Gonza se le escucha lo que él escucha. Poné el programa de vuelta, que te comento algo, porque si no, no te lo va a escribir. El archivo. En la línea, fíjate donde escribe el archivo. ¿En qué línea? En donde escribe el archivo, donde dice open. A ver, baja. Esa no es mi pantalla, ¿eh? Ah, Ahí ahí está. no sé si la la. línea 32. ¿Ves donde dice F open? Sí. Porque si no, no te lo va a escribir. El nombre Sí, del archivo y el parámetro W va con doble comilla en Octave. Pero no pongas dos veces la comilla, sino el símbolo de doble comilla. Ese. Y en el nombre del archivo igual. Esa es la sintaxis de Octave. Perfecto. Muchas gracias. Lo demás queda igual, pero si no te iba a escribir. Genial. Bien. Gracias. De nada. Hello. Mati, Sí, una preguntita. Cuando nosotros calculamos, nos dan un error relativo. sí. Viste que tenemos que asumir un valor verdadero que va a ser corriendo el programa, sea Trapecio, o sea Simpson, correrlo con un cierto n, o sea, ciertos subintervalos. Bueno, nosotros tuvimos una discusión con un compañero, discusión entre comillas, ese n que yo voy a encontrar, ese n que yo supongo como valor verdadero, ¿no? Y después el n que yo encuentro cuando lo meto en la fórmula, digamos, despejada del error,
¿tiene que coincidir o ser parecido? No, no tiene por qué coincidir, ni ser Perfecto, parecido, digamos. perfecto. Puede Si ser estuvieras, que... para 2 segundos, si estuvieras haciendo que sean parecidos, estarías minimizando el error relativo, pero vos te están fijando el error relativo, ¿o no? eh, no sé si fijando, digamos, en principio a medida que vos aumentás la cantidad de intervalos, ese error relativo va a ser menor, cada vez menor. Eh, en principio puede incluso que ocurra que si la primera estimación que hiciste es muy buena, te pida que usaste 10 subintervalos y cuando metes eso dentro de la cota del error, te dice, bueno, no, con 6 subintervalos te alcanza. Eh, Puedes llegar a tener incluso un resultado semejante a eso. Pero obviamente te va a depender del n que vos hayas puesto como valor verdadero, entre comillas, Sí, ¿no? va a ser sensible a eso. Claro. O sea, correlacionados están, pero no tienen por qué coincidir ni No, no ser tienen por qué parecidos. coincidir. No, no. Listo. Pero perfecto, listo, Mati. Estamos bien. Estamos. Gracias. ¿Puedo compartirte pantalla para mostrarte? Hice una Ujú. para Gauss. Hice una Dale. función bastante, hice una ecuación bastante, programa bastante raro, que no estoy orgulloso para nada de lo que hice, pero bueno, quiero ver si puede llegar a funcionar. No sé si se ve. Sí, trata de aumentarle el tamaño de la fuente, está muy, muy pequeño. Se aumenta. ¿Para qué no me dejas? No me dejas aumentarlo. No me deja con la ruedita aumentarlo. Agus, ¿Qué? MATLAB, ¿no? control y con Sí, sí, la ruedita lo estoy del haciendo. mouse, Sí, sí, lo estoy haciendo. arriba. Sí, sí, pero no me deja. ¿No te aparece la ruedita? Sí, sí, no, la ruedita la tengo, pero el control no me está dejando hacerlo. Es como que te aprieto control y me salen los controles de la pantalla del Jitsi. Ah, no, Y a mí apretá el MATLAB que tengo tampoco control más. tengo que ir a la ruedita. Control más y control menos tampoco me hacen nada. Bueno, No, genial. Igual no, anda a la lo puedo leer. ruedita. Lo puedo leer. Tenés que ir No a la sé ruedita. qué tan chiquitito está. No Pero, sé dónde tenés la ruedita. Yo lo tengo al lado del Search Documentation. puede estar acá. A ver, vos, Ale, que sabés más de MATLAB que yo, que lo empecé a usar hace poco, la ruedita debe estar No, ¿sabés dónde tengo la ruedita yo? Acá, ¿viste dónde está el Search? en el En esas search. opciones. Acá en el... Acá. Ahí los tengo yo, la ruedita. No, está bien, qué Pero raro. no está. No, igual se lee. Ok, bueno, de última, si no, te lo paso después por la carpeta. No, la pregunta viene acá. Es un programa medio raro porque uso funciones que generalmente no vimos, pero bueno, encontré y me sirvieron. Genial. Como por genial. ejemplo, o sea, yo cuando uso este programa, el fn, que sería lo que le doy como función inicial, o sea, la que veo en un ejercicio, ponerle la integral, la función dentro de una integral que veo en el ejercicio, la cargo de esta forma. Se la cargo como si fuera una... Una cadena de carácter en texto. Sí. Exacto. Entonces, a esta función, después a ver cuando lo corro, él me da algo. ¿Pero por qué? Porque le digo, bueno, esa cadena es de caracteres que te cargué, después vectorizala y transformámela en una función para poder evaluar. Ujú. Que es esto que está acá. Claro, con inline, sí. Porque el formato de inline, lo que le das es justamente la función como carácter. Claro, está bien. Yo estaba pensando con lo que dijo recién de que hay que cambiar la función para que en Chebyshev ponerle hay que multiplicarlo y dividirlo por el peso de Chebyshev para poder cambiar cómo funciona. En este programa, en vez de armar uno nuevo, estaba pensando si se puede sacar este inline afuera
en el inline hacer las operaciones para cambiar qué es la función que voy a tener y después volverlo a decirle acá que lo transforme en algo útil. Porque es el problema de la cuestión. Esto acá es el que me está generando el que yo no pueda transformar la función que le doy. O se la doy de una transformada, o la tengo que cambiar acá. Igual, nada, estoy pensando en cambiar el programa porque esto creo que tiene varios problemas. O sea, funciona, pero no es como lo venimos viendo. Pero pregunto si se te ocurre algo para poder operar acá adentro y Por multiplicar. ahí, no usar el vectorize, sino simplemente inline, porque inline solo funciona como arroba. Ajá. Bien. O sea, decir que no. Perfecto. Ok, a Inline ver. y después aclararle que la variable sería x. En vez del 0, Ah, está bien. un x entre apóstrofes. Claro, está bien. Está bien. Ok. Ah, vos decís que, o sea, yo podría no valerme del vectorize y me estaría, o sea, el vectorize no me va a generar ningún cambio respecto a si yo lo usara solo con inline. Claro, pues digamos ahí, de esa manera vos ahí tenés esa función f, la podés evaluar en cualquier número. Bien, perfecto. Y si yo quisiera ahora dividirle, ponerle por lo que tengo de Chebyshev el peso, lo tendría que hacer acá adentro, o sea, acá adentro multiplicarlo por una función del peso de Chebyshev, o lo tendría que hacer afuera escribiendo, ponerle que ahora mi variable fn es igual a fn, pero por el peso de Eh, Chebyshev, el peso de Chebyshev. Y hay que ahí luego lo demás. yo diría, después de definir la f, podés volver ahí, a esa función le multiplicás por Ah, el está peso. bien. Tenés razón, claro, La porque yo se lo trasladás, a esa f la trasladás y la multiplicás. Ah, está bien, claro, porque yo le estoy dando la FDN como caracteres, no se lo estoy dando como función. Entonces Exactamente. no va a poder hacer nada. Ah, ahí está. Eso me cambió toda la vida. Ajá. Para no te vayas del programa. Así No. le agregás la ruedita. Sí. Eso está cómodo. Andate, ¿viste dónde tendría que estar? Acá, sí. Ahí sí. Abrí con el botón derecho del mouse, Sí. pero apoyate sobre eso. ¿Ves que dice customize? Sí, customize, sí, acá. Ahí. Ahí te da las opciones de las cosas que puedes agregar. Está Ves que bien. como muchos programas funcionan así. Sí, Fíjate sí. que en algún lado debe estar la ruedita, la de config. Bueno, ahora la busco, ahora más Bueno, así no les está bien, y las agregás ahí. Y Ahí, entonces te van a perfecto. aparecer en esa Genial. barrita. Buen dato, buen dato. Excelente. Bien, perfecto. Mati, una última pregunta con este programa, porque no sé si están dando bien o si están dando mal con esto. Ponerle que yo le doy una función. Vamos a hacer un CLC para que salga bien. Ponerle que yo le doy una función. Quiero que esta función la estoy tratando por Legendre todo, porque acá lo estoy leyendo que lea de Legendre todos los datos. Le doy una función y le digo que me la calcule entre un punto A y un punto B. ¿Sí? Sí. Bien. Cuando yo le doy correr, ahora, en el N2 sería, o sea, con los datos del N2, que creo que si no me equivoco son 3 puntos, por ahí me equivoqué. No, esa es la cantidad de puntos. Bien. Me pasa algo con esta cosa, que es que en el primero me da a ponerle un 0,08, ponele, y después como que va subiendo el valor de la integral, pero no va subiendo acorde a como nosotros sabemos que tendría que funcionar el Gauss, porque Gauss es como que tiene un error muy chico desde el principio y cada vez se hace mucho más chico. Sí. Entonces, esto me hace pensar que quizás hay un problema en el medio. No te digo de resolverlo el problema, pero te pregunto por cómo lo ves. Esto no tiene mucho sentido que te lo devuelva así, porque está saltando como de, ponerle de acá, 1,3 saltó a 1,5 y está pasando Sí, de sí. grado 4 a grado 5. No tiene sentido eso. A priori yo Pregunto. diría que no. Bien, perfecto, perfecto. Porque tengo que modificarlo, pero no sabía si tenía algo de sentido o no. Perfecto. Excelente. Ahora lo voy a buscar. Bien, bueno, nada, era eso. Bueno. Profe, Ujú. tengo una duda yo en el punto 5C, el de calcular integrales mediante el método de cuadratura.
Sí. Que a primera vista parece que es ¿cómo es? Un integral que hay que calcularla con Chebyshev porque aparece una raíz ahí. Pero hice un cambio de variable usando la fórmula que pasó usted, b menos a sobre 2 por t más b más a sobre 2. Ujú. Y al desarrollar todo eso no llego a nada parecido. Llego a algo, pero me quedaría una función dividido en la raíz de 1 menos t más 1 sobre 2 al cuadrado. ¿Eso es apto para Chebyshev o no? ¿O tiene que ser 1 menos t al cuadrado solamente? 1 menos t cuadrado. Eh, en este caso particular, fíjate que la función que estás integrando es una función par. Entonces, fíjate, podés llevar, para que voy a compartir así los demás saben de qué estamos hablando. ¿Se ve la práctica? Ahora sí. Se ve. Ahí. Esta integral, eh, vos la podés llevar tranquilamente al 0,1. Y como es una función par, la integral entre -1 y 1 es 2 veces la integral de 0 a 1. O sea, no no, llevando esta integral a 0 a 1, decís, bueno, esta es la mitad de la integral de -1 a 1, de esa misma función. Capaz que ahí está. Sí, para usar Gauss-Chebyshev. Está. Listo. Si no mismo, fíjense que pueden ver, para probar la diferencia entre usar Gauss-Chebyshev, sería solo con coseno, o Gauss-Legendre con toda esa función. Claro, yo la transformé a -1, 1, usé Legendre y después calculé la integral mediante la calculadora y me da una diferencia de 0,10. Claro, ¿con cuántos puntos de Legendre? Creo que le puse 5, o sea, Ah, máximo. mm. Por eso no sabía si estaba bien. Fue hecho. Y tengan en cuenta que ese es una integral impropia. Y yo diría que no pareciera ser convergente. Y también la hice en GeoGebra y no puse el valor de pi, pero lo fui acercando a pi y me da un valor parecido al que me da con la calculadora. O sea que es algo más. Bien. Y después, profe, tengo otra duda en el punto 4, Ujú. que es el de Simpson 3 octavos. Sí. A la hora de generalizar el algoritmo para la aplicación en Octave. Ahí ya lo intenté, pero llego a cosas bastante raras. Digamos, porque lo que aparece ahí en la guía es lo que sería la aplicación simple de Simpson 3 octavos. Eh, para el método compuesto, eh, digamos, no es muy complicado
a partir del simple. Fíjense que ahí el método simple, básicamente cada evaluación de la función tiene cierto peso. Es 1, 3, 3, 1, ¿no? Porque era 3 octavos de h por f en x0 más 3 veces f en x1 más 3 veces f en x2 más f en x3. A esto de acá saqué este 1, 3, 3, 1. 1, 3, 3, 1. Esto es una aplicación. Si hacemos esto múltiples veces, fíjense que aplicarlo múltiples veces vamos a tener que separar la cantidad de subintervalos, no es cualquier cosa, sino que si tenemos primero 3 subintervalos, después hay que agregar otros 3, y de a 3, y de a 3. O sea, la cantidad de puntos va a ser 4, 7, 10 y así, bien particular. Ahora tenemos esta secuencia de pesos, está aplicada una vez acá, otra vez acá, otra vez acá. Entonces, en la primera aplicación, cuando vamos a la segunda aplicación, fíjense que este nodo, que era el último de la primera y el primero de la segunda, lo vamos a estar sumando a la segunda aplicación. El último nodo coincide con el primero, y así. Vamos teniendo las aplicaciones de cada bloque simple. Y el método compuesto es sumar todas las aplicaciones simples. Entonces, ¿qué estamos sumando en este sentido? Entonces, después nos queda una estructura que es 1, 3, 3, 2. 3, 3, 2. Y esa es la estructura general que va quedando. El método de Simpson compuesto, el Simpson de un tercio que vimos antes, funcionaba así también. Era 1, 4, 1, 1, 4, 1, 1, 4, 1. Y de ahí quedaba el 1, 4, 2, 4, 2, 4, 1. De ahí aparecía 4 veces en los pares y 2 veces en los impares. Acá va a tener que fijarse esa secuencia, ¿no? Los extremos globales del intervalo van con 1 y después lo que sería, ¿no? O sea, acá tenemos el i, ¿no? del x sub i, este sería el x1, x2, x3, x4. Acá ya usando, ¿no?, los índices empezando de 1, como los va a trabajar MATLAB. Fíjense que el 2, el 3, el 5, el 6, el 8, el 9, esos van a ir, esas evaluaciones de la función, van a ir multiplicadas por 3. Entonces ustedes tienen que tratar de generarse esa secuencia de índices. Bueno, la secuencia de índices que es 2, 3, 5, 6, 8, 9, generar esa secuencia de índices para evaluar la función ahí y multiplicarla por 3. Y en el 4, el 7, el 10, esas van a ir multiplicadas por 2. Digamos, de esa manera Claro. van a ir armando la Yo sumatoria sobre qué hice, índices.
Yo hice algo así parecido, pero no se me ocurrió la secuencia de 2, 3, 5, 6 y demás. Yo agarré y multipliqué todos los pares, todos los impares, y los pares x4, x y... Bueno, los pares esos que están multiplicados por 2, también armé una secuencia para esos. Y después, Claro, mientras ustedes, digamos, agrupen los subíndices, tienen que armar alguna manera de ir por los subíndices indicados para después saber con qué peso multiplicar esas evaluaciones. No hay una única manera digamos, de seleccionar estos nodos, ¿no? está. Entonces está más o menos encaminado lo que había pensado. Listo, Mati, gracias. Mira, Otra consulta antes y ya te dejo. Cuando nos dan el error, que generalmente te dicen el error relativo, ¿no? sí, Y el error relativo sería el error absoluto dividido el valor real, ¿no? claro. Cuando, en el caso de, ¿cómo es? Para encontrar el valor real en la integral. Porque no entiendo eso. Nosotros en MATLAB, si no conocemos el valor real, proponemos un n grande. Sí, algún valor de n. No tiene por qué ser necesariamente grande. ¿Y cómo es? Pero ahí ponerle que nosotros ponemos un n grande de 100, 200. Sí. Ahí no estaríamos ya calculando la integral. ¿Para Claro, qué si le vas tenemos a un que valor resolver? tan grande de entrada, seguramente ya estás con un error menor, Igual no puedes usar la función integral para calcular el valor real. O sea, el comando integral le das la función y le decís de dónde a dónde la calcula y que te lo calcule. Sí, pero digamos, eso sigue siendo una aproximación numérica, está haciendo Está bien, algún método. Ahora, no sé qué método usa MATLAB para, cuando vos le decís integrar, no sé internamente cuál de todos estos métodos estará utilizando. Pero sigue siendo una aproximación numérica lo que hace, no es analítico. Digamos, vos podés, digamos, si vos probás con un número muy grande de n y después te fijás, bueno, qué n tendría que usar, es probable que te dé un n menor. Entonces ya te quedás con esa primera estimación que hiciste. Solo la refinás y te pide un n mayor. O sea, vos probaste, bueno, para el valor real, probaste con N100. Y después, viendo para que el error relativo sea menor que la cantidad buscada, te encontrás que o sea, esto con N100 tenemos un valor I sub 100, ¿no? Por así decirlo. Entonces después vamos al error relativo como la cota del error, el error absoluto para un n cualquiera, sobre esa estimación que vos considerás como real. Y de acá encontrás que, bueno, n tiene que ser mayor que 15. Bastaba con 15 puntos en vez de 100. Bueno, listo, entonces ya te quedás con esto. Estás recontra seguro que esto tiene el error buscado.
Solo lo refinaría si acá en realidad encontrás, no, mirá, necesito que n sea mayor que 200. Bueno, entonces ahí sí, te vas y lo calculás con 200 puntos. Depende también con qué hayas usado, cuántos puntos hayas usado para esa primera estimación. Pensé que nunca te podías dar mayor. No sé por qué. Sí, puede darte mayor, porque digamos, si usaste 3 puntos nada más, y esto te va a decir, no, mirá, ¿sabes qué? Vas a tener que usar más puntos todavía. Si te da mayor, entonces vas y volvés a calcularla con esa cantidad mayor. Si te da menor, listo, ya está, esa que tenés es buena. Claro, ahí está. Y tengo, Mati, Sí. tengo otra duda en el programa que subió, no sé quién lo subió bien, si vos o Alejandro, en el que definen el E sub R y arman el while. Sí. Tengo una duda, ¿qué es el E sub R? O sea, ¿qué tipo de errores? No lo entendí bien. Error Sí. absoluto. ¿El absoluto es? Sí. Ujú. Sí. Y lo aproxima como la diferencia entre dos iteraciones sucesivas. Ah, claro. Ahí está. Pero es Fíjate error que el primer valor que le pongo al error, que yo me acuerdo que había dicho, pongo pi menos la integral para ¿cómo se llama? La integral que puse i t de 1, que es el trapecio con un solo intervalo. Pero puse pi, yo ahí podría haber puesto un valor cualquiera para que arranque el programa. Pero puse ese valor porque conozco que la integral vale pi. ¿Te acordás que había dicho? Pero si no, si uno no conoce cuánto vale la integral, uno pone cualquier valor. Sí, o pones un primer valor que sea mayor que ni siquiera lo aproximás. Acá decís, Ah, no, esto vale 1. Chau. Y esto te asegura entrar en el bucle. Después el error se va refinando. De todas maneras, este programa, fíjense que no va directamente al N200, el N que sea. Calcula con N1, calcula con N2, con N3, con N4, así va calculando con todos los Ns hasta llegar al buscado. Eh, que, digamos, Y si uno quiere ver cómo va cambiando la solución a medida que aumenta la cantidad de intervalos, es útil, pero si quiere la aproximación mejor, se hace un montón de operaciones innecesarias. Entonces, digamos, si yo llego a la conclusión de que necesito 20 puntos para obtener cierto error, al cohete la voy a hacer con 2, con 3, con 4. Voy directamente y la calculo con n. O sea, en vez de hacer un bucle iterado donde va aumentando la cantidad de puntos y se fija, o sea, la calcula con 2 puntos. Se fija, ¿es buena esa aproximación? No. Bueno, la calculo con 3. ¿Es buena? No, la calculo con 4. Uno puede de la estimación del error directamente despejar el paso. Digamos, si esta es la estimación del error teórico, la cota del error, bueno, esta cota de error me dice que el paso debería ser eh, el paso despejado de acá, ¿no? Esta línea 26 es despeje H de esto, donde en error, en vez digamos, este número no lo conozco porque no conozco H, pero digo, quiero que sea el buscado, ¿no? Digo, quiero que ese error sea cierta cantidad, en este caso 10 a la menos 4. De ahí despejo H, teniendo H, encuentro N. Y como N tiene que ser un entero, lo redondeo hacia arriba con este comando sil. Y entonces voy y calculo, hago trapecios compuestos con este n. Y hago solo ese trapecios compuestos. No calculo todos los anteriores. Voy y calculo con n, salió n25, listo, hago ese trapecio, nada más. Si lo que quiero es el valor aproximado, si quiero ver la evolución del valor a medida que aumento n, sí, genial, entro en el bucle.
Pero si yo quiero el valor con cierta precisión, este procedimiento, este proceso no es eficiente. En el sentido de que en vano calculo con todos los n anteriores. Mati, ahí cuando adentro del while, Sí, vos entrás con el ER que definiste allá arriba, claro, con ¿no? claro, Y arriba dijiste n igual 1, entraste al bucle y a n le sumó 1 de vuelta, o sea, empieza con n igual 2. claro, claro. Porque, digamos, para n igual 1 ya está calculado acá. Sería trapecio simple con n igual a 1. Un subintervalo. Entonces, esa estimación con un subintervalo ya la hizo acá arriba. Por eso es que cuando entra en el bucle ya empieza con dos subintervalos. Claro, ahí está. Listo. Gracias, Mati. Bueno, Profe, te hago una pregunta que es de hace 1000 años, pero bueno, Ah, no qué me quedó antiguo. nunca clara la diferencia entre if y while. el while es como una combinación de if y de for. Digamos, porque el if es un chequeo que se hace una vez, ¿no? Si yo tengo una línea que dice if y acá va después una condición lógica. Sí, la paso una vez y si ve que no cumple o cumple, Claro, entonces se fija, sí, bueno, hace algo, ¿no? sí. Eh, esto pasa una vez, o sea, se fija, ocurre esto, bueno, lo hago, si no, sigo. ¿Mm? Sí, En perfecto. cambio, el while, en el while, digamos, acá tenemos una condición, y acá operaciones. El while se fija, bueno, se cumple mientras se cumple esta condición, va a hacer todas las operaciones que están acá adentro. Cuando termina de hacerlas, se fija si sigue de nuevo esa condición. Y si se sigue cumpliendo, las vuelve a hacer. Ah, está bien, está ¿Mm? bien. Entonces, en un while es necesario que estas operaciones sean capaces de cambiar esta condición. Porque si entraste al while y las operaciones acá adentro no cambian esta condición, te quedaste ahí adentro para siempre. Claro, se te hace un bucle infinito, está bien, perfecto. Sí, o sea, es como un if y un for juntos, está bien, perfecto. Exactamente, es una cosa que las combina ambas. Listo, genial. Profe, Sí, te hago una consulta. No dale. termino de saber cómo determinar el error en Gauss. Determinar el error. Mm, Ahí ya la expresión del error es más complicada, ni siquiera la vimos en la expresión del error, ahí en ese caso. Digamos, el programita que cuando Se te mostró cortó Ale era conociendo el valor verdadero. Digamos, una manera de estimar el error es como hace acá, hacer dos operaciones, o sea, calcularlo con 6 y o sea, con dos cantidades de puntos y la diferencia entre esas dos estimaciones vos la usás como aproximación del error. Bien, o sea, no es que tenemos una ecuación para, como en Simpson y en Claro, sí, exactamente. No, trapecio. no. Bien, porque me maté buscando cómo expresarla y nada. Claro, no, es mucho más lío. No tiene algo tan los métodos de Newton-Cotes tienen eso, que tienen una expresión del error que es, vos podés extraer de ahí cuánta cantidad de puntos tenés que usar. En Gauss no es tan sencillo.
Pero se puede usar algo como esto, ¿no? Aproximarla con dos valores consecutivos y tomar la diferencia entre esas dos aproximaciones. Perfecto. Ahora, porque son 3 preguntas que tengo al hilo. Vale. En la práctica, Ujú. el ejercicio 6, al final, Sí. nos dice que las raíces y los pesos están tabulados y demás, pero que sepamos cómo calcular esos coeficientes. Y la verdad que sí, yo puedo entender más. No lo entiendo, básicamente. Es que, digamos, eso apunta a de dónde salieron esos nodos y pesos. Eh, Vayamos a lo que era eh, cómo empezaba la aproximación de Gauss, ¿no? Por Gauss, ¿no? Teníamos la integral en un intervalo de una función de peso por una función a integrar. Y tenemos una base que es ortogonal en el intervalo AB respecto de esa función de peso. O sea, ¿qué significa que es ortogonal? Que el producto interno entre dos elementos cualquiera de la base en este intervalo respecto a esta función de peso es el delta de Kronecker. Tenemos una base, como por ejemplo los polinomios de Legendre, que son ortogonales en el intervalo -1, 1 respecto a la función de peso 1. Entonces, ¿a dónde apuntaba Gauss? Decía, bueno, agarro a esta función y la interpolo con alguna cantidad de puntos, ¿no? Y entonces, ¿qué dice? Bueno, tomemos a la función de peso y la interpolamos. Entonces será igual al polinomio interpolante más el error. Si introducimos esto adentro de la integral, esa integral la podemos separar en dos términos. La integral del polinomio, y al polinomio interpolante, por ejemplo, si lo describo como, lo puedo describir en términos de la formulación de Lagrange. La formulación de Lagrange me decía el polinomio interpolante lo podía expresar como la función evaluada en los datos por cada uno de los lagrangianos. Este es lo que sería el polinomio interpolante. Más la integral en el mismo intervalo de la función de peso por la expresión por el error, ¿no? Y el error que era la derivada n más 1 en algún valor desconocido sobre n más 1 factorial por la productoria de x menos y, ¿no? Entonces, fíjense que esta primera integral podemos intercambiar integral con sumatoria y escribirla como la sumatoria
de la función evaluada por la integral de la función de peso por los lagrangianos, que estos son polinomios conocidos. Esto es un número, si yo conozco quiénes son los x sub i, puedo armar los lagrangianos y hacer estas integrales. Bueno, estos son justamente los pesos de la cuadratura gaussiana. Están calculados en la teoría. Sí, esto digamos, es saber de dónde vienen, no es que queremos que hagan la cuenta, pero saber de dónde surgieron esos números que están tabulados. Justamente como se conoce quiénes son estas funciones, estos nodos, estos x sub i, esto A ver, es un polinomio conocido. si querés, en la teoría está la cuenta del W sub i, integral entre -1 y 1 del L sub 1 sub i de t, y está cada una de las cuentas hechas. Claro, lo tenemos acá. Y después, para la parte del error, digamos, acá tenemos producto de dos funciones. Donde cada una de ellas, fíjense, si tenemos una base, esta base es polinómica, bueno, si a priori es una función cualquiera, bueno, esto será una combinación infinita. Tengo todas la base, una serie de ciertos coeficientes, una combinación lineal de las funciones de la base. Y esto que es un polinomio de grado de grado n, o sea, n grande. Es decir, estoy acá usando n mayúscula puntos, este polinomio es de un grado menos. Esto será también una combinación lineal, pero que va a llegar hasta este n mayúscula. Ya lo estoy dejando en términos del n mayúscula, del n minúscula, del grado del polinomio. Será otra combinación lineal. Entonces, acá adentro, ¿qué aparecerá? Va a aparecer la función de peso, va a aparecer, bueno, el producto de estas dos sumatorias. Pero fíjense que justamente estas bases es una base ortonormal. Es decir, ¿qué significa el producto interno? El producto interno de dos funciones se define en un intervalo y respecto a una función de peso. Es la integral en ese intervalo de la función de peso por el producto de las funciones. Y este es el delta de Kronecker. Entonces, si uno hace todas estas distribuciones, o sea, si hace toda esta suma multiplicada por toda esta suma, va a haber un montón de productos que van a valer cero. Claro. Entonces, por ser esta una base ortonormal, esta integral de toda esta doble sumatoria queda en realidad una sola. Queda la sumatoria desde k igual a 0 hasta n+1, ¿no? Porque esta llega hasta
Para los j que pasen de n+1 no va a haber ninguno de este lado que tenga el mismo índice. Así que todo lo que se pase acá de n+1 no importa. Bien. Entonces queda la integral de la función de peso por alfa k, beta k. Bueno, en realidad directamente sin integral, porque me va a quedar alfa k, beta k por la integral de la misma base, que vale 1. Cuando estos índices coinciden, esto vale 1. Así que directamente toda esa integral es esta sumatoria. Bien. No, sí, ya desde ahí te voy siguiendo porque ya en la teoría la había leído, pero esa Disculpa, parte no me había quedado no muy te clara. oí. No, que ya, que hasta ahí, que te seguí perfecto y ya de ahí me guío con lo que sigue. Siga. Bien. Tranqui. Bueno, porque después es fijar, es decir, bueno, ¿cómo tengo que elegir? Digamos, si ¿cómo tendría que ser esta productoria? Para que esto, por ejemplo, si le pedimos que la integral de Gauss con n+1 puntos, teniendo n+1 puntos, sea exacta para polinomios de grado 2n+1, le pido pedir que sea exacta significa que este error sea 0. En esta, ahora, si la función original es un polinomio de grado 2n+1, esto ya no basta infinito, sino que se trunca en n. Entonces basta pedir que esta productoria sea justamente el polinomio de grado n+1. Y de ahí surge que los nodos no son otra cosa que las raíces de los polinomios de la base. Perfecto. O sea, de esta parte salen los pesos, de optimizar el error salen los nodos. Claro, 10 puntos. Acuérdense que hay un caso particular que si la función a integrar es un polinomio de grado 2n+1, la solución que le va a dar Gauss-Legendre es exacta. Claro. Siempre que n sea igual a 2n+1. Que la función que van a integrar ya con el cambio de variable y todo sea de grado 2n+1, la solución es exacta. Perfecto. Fíjense que eso lo hace mucho más preciso que los de Newton-Cotes, donde era exacta para polinomios de grado n+1. O sea, si tenía 2 puntos, era exacta para una recta, nada más. O sea, trapecios es exacto para una recta, nada más. En cambio, Claro. 2 puntos, usando Gauss-Legendre, con 2 puntos puedo integrar de manera exacta un polinomio de grado 3. O sea, mucho más preciso. Completamente. Pero tiene la desventaja de que necesito información muy específica. Trapecio simple lo puedo usar con cualquier par de valores, puedo usar trapecios. Para usar Gauss necesito datos muy específicos. Bien. Cada 2 minutos. La duda que tenía, esto, porque es complejo, o sea, ¿de qué manera podría entrar en el parcial el cálculo del peso y de eso? El cálculo del peso y los nodos, por ejemplo, implica tener conocimiento de la base primero. Hay que saber cuáles son la expresión de esos polinomios.
Cómo es la expresión de los polinomios de Legendre, de Laguerre, de Hermite y demás. Teniendo esas expresiones, eh, encontrarle las raíces para que con esas raíces decir, bueno, esos son mis nodos. Y una vez que tenés los nodos, resolver estas integrales para encontrar los pesos. ¿Mm? Que son integrales de... eh, bueno, las de... Para Legendre y para Laguerre se pueden hacer a mano. Para Legendre es un polinomio, es integrar un polinomio. Para Laguerre habrá que hacer integración por partes, pero se puede resolver analíticamente. Ya para Chebyshev y para Hermite hay que resolverlas numéricamente, no tienen primitivas analíticas. Sé que yo, puedes resolver estas integrales con Simpson compuesto, y eso te va a dar los nodos, los pesos, perdón. Pero vamos, no es algo que les vayamos a pedir que hagan. Perfecto. Porque ya está, ya. Miren, si ven los nombres, son nombres que tienen 200 años. Estas técnicas son no son recientes, son bastante antiguas. Eh, entonces, estos números están tabulados desde hace 150 años, por lo menos. Y no los vamos a calcular. Punto. No, no tiene mucho sentido. Sí es importante que sepan de dónde salió. Pero no que hagan el cálculo ustedes. Estaba en mute, no me di cuenta. Si quieren, les muestro la... Hay una tabla, yo la tengo acá en casa, que es la tabla Abramovich, Handbook de Mathematical Function, y está la expresión del error, que se escribo en una pizarra para que vean lo horrible que es. Pero alguien se tomó el trabajo de calcularla. Muchas tablas de estas son rusas, pero fíjense la expresión del error. Ahí se las comparto la pizarra. Compartir. ¿Por qué no está la pizarra? A ver, no sé por qué no está la pizarra en compartir. Como pestaña de Chrome, ¿no te aparece? Sí, ahí está, como me había olvidado de esa opción. ¿Se ve ahora, Matías? Yo la veo, por lo menos. Bueno, fíjense la expresión que tiene el error. Esto no es que yo me lo acuerde, lo saqué de esta tabla del handbook que es Abramovich. Es una tabla que tiene desarrollos en serie, funciones. Para el caso de Gauss-Legendre, está hecho para todas, ¿no? Está hecha para Gauss-Legendre, pone la expresión general. La expresión del peso la hace en función de una derivada de un polinomio de interpolación de grado n. La encara desde otro punto de vista. Pero el error, el Rnx, fíjense la expresión que tiene, es igual a 2 a la 2n más 1 por n factorial a la cuarta sobre 2n más 1 2n más 1 por 2n factorial, todo esto
al cubo multiplicado toda esa expresión por la derivada de orden 2n en un psi para psi entre -1 y 1. Ven que ese es el residuo, ¿no? Y los pesos, bueno, no lo escribo como escribe los pesos, porque lo escribo de una forma bastante estrambótica. Pero fíjense, la expresión del error es bastante complicada. Claro. Piensen que acotando la derivada, después de ahí tienen que despejar n. ¿Cómo sacan n de ahí? No sé. Sí, es complicado. Estas tablas están buenas, ya casi no se usan, pero... Poné después la cita bibliográfica, si quieren verlo. Sí, bueno. En el chat poner el nombre del libro. Sí, a ver, lo ponemos. Tienen todo tipo de desarrollos de funciones, es impresionante. Es Handbook. Ale, hay una opción de texto para la pizarra, si no quieres andar escribiendo. ¿Dónde está? Papel, deshacer. Acá está. ¿Lo encontraste? Sí. Es. Casi le marco incluso. En la biblioteca debe estar, si lo quieren chusmear la tabla esta. Al revés. Y esperen que creí que iba a ir para abajo, pero no puso los autores son esperen que cómo se escribe, si está bien escrito, Abramo y Z. Y los autores son esos. Bueno, alguna vez puede que les sirva para, pero tiene de todo esta tabla. Tiene constantes matemáticas, de todo. Funciones trascendentes, funciones gamma, error, todo, Bessel, bueno, integrales de Bessel, todo tipo de tabulación. Y entre esos está, en la página 887, integral de Gauss, y está la expresión general, como la suma de los pesos por las funciones, cuál es el cambio de variable que se hace, cuál es la forma cuál es la forma esta del error, y también escribe los pesos de una forma que no se las escribo, porque no las calcula con los lagrangianos, las calcula de otra forma completamente distinta. Así que bueno, ven que por eso el error, decíamos, es medio complicado calcularlo. Claro. Muchas gracias. Sí. El punto 6. Uy, para que no tengo... No entendí cómo... No tengo la gráfica, la práctica acá. No sé por qué la tenía... ¿Tenés la práctica ahí, Matías, sí, vos? Sí, yo la tengo acá.
Sí, con el punto 6. No entendí cómo encararlo, o sea, por qué método encararlo. Todos los que necesite la función, me pareció que no, porque no creo que tenga que armar una función ahí. Lo pensé por trapecio, pero no estaba seguro. ¿Por dónde sería aconsejable? El del vertedero. Claro. Sí. Bueno, esa es una opción totalmente válida. A ver, no se ve la práctica. No, porque en este caso los puntos, los datos no están equiespaciados. Entonces las fórmulas compuestas que vimos no se aplican. No hay un H en este caso. O sea, no hay un H que sea el mismo en cada uno de los subintervalos. Eh, ¿No entonces, se puede interpolar primero? ese es uno, digamos, hay muchas maneras de encararlo. Una es interpolar, eh, y una vez interpolado y se puede aplicar el método compuesto que quieran, porque ahí pueden evaluar ese polinomio interpolante en los puntos que necesiten. Incluso pueden eh, usar Gauss, ¿no? Porque si ya ahí tienen el polinomio interpolante, evalúan ese polinomio en los puntos que le pida Gauss. Eh, Otra opción, al principio dijeron, bueno, trapecios. Hago trapecio simple entre cada par de puntos. Eh, Ahí es donde se puede apreciar quizás una de los pros de trapecios. Es una herramienta muy rudimentaria, muy tosca, pero que la puedo usar en casi en cualquier situación. Porque acá puedo hacer trapecio simple entre cada par de puntos. No será una buena aproximación, pero bueno, es una aproximación. Antes que nada, es mejor. Así que acá tienen, digamos, hay muchísimas maneras de encararlo, ¿no? Y todas, no es que haya una correcta. Profe, Buenísimo, gracias. Sí. a mí no me quedó claro para qué casos se usa Chebyshev en esto de Gauss. Eh, por ejemplo, un caso donde la función de peso aparece ya dentro del integral. ¿Mm? Vos tenés que integrar esta, por ejemplo, en este, inciso B. Acá vos podrías usar Legendre evaluando toda esta función o considerarnos, bueno, el uno sobre la raíz de 1 menos x cuadrado, esta parte es función de peso y la función que estoy integrando es esta. Y usar Chebyshev y evaluar solo la exponencial. Claro, o sea que yo a esa parte la podría multiplicar por la raíz de 1 menos x cuadrado y uso ahí ya los coeficientes de Chebyshev. Exactamente. Esa sería una opción. Donde si aparece la función de peso de Chebyshev dentro de la integral, decís, bueno, no, esta parte es función de peso, esta es la función, esto es lo que evalúo. Esa parte es la que evalúas, nada más. Claro. Listo, perfecto, perfecto. Sí, no, había entendido eso, pero bueno, no me cerraban algunas cosas. Sí, es raro que se use Chebyshev. Lo más común en un intervalo definido, es más común usar Legendre. Ya sí, para intervalos semi-infinitos o infinitos, eh, ahí ya esto viene al pelo para Laguerre y para Hermite. Claro, perfecto, perfecto, listo. Porque nada, yo hice un programa que te pregunta cuál método querés utilizar Ujú. y comparé entre dos métodos, entre tres, y el de Chebyshev me daba diferente. Pero bueno, es porque tampoco la función era una correspondiente a Chebyshev.
Ah, bien. Profe, le hago una consulta al ejercicio 4 que yo entré y justo creo que lo estaban explicando y no lo entendí muy bien. Yo lo que hice ahí fue empezar a armar los lagrangianos y multiplicándolo por la función y no, me quedó gigante porque tengo 4 puntos. Pero no sé si es el camino a usar o es por otra forma. Claro, digamos, usar los lagrangianos y todo eso te va a llevar a esta expresión. Claro, sí, me queda gigante igual. O Claro, sea, digamos, tengo eso sería para, digamos, reemplazar la función por el polinomio interpolante, lo que te va, o sea, un polinomio con 4 puntos, lo vas a llegar a esta expresión. Y la parte de la integral del error a esta. Pero digamos, no es a lo que apunta el ejercicio. Ya, digamos, bueno, en realidad sí, el primer inciso, eh, digamos, ese sería el esquema, ¿no? Va a ser bastante, fíjense, ya con Simpson, un tercio eran varias cuentas, obtener a partir del el polinomio de grado 3, obtener esto va a llevar bastante. Sí, me quedó una locura la Ah, forma. es un trabajo algebraico, si se quiere, no es un trabajo de programación en sí. Eh, y después, lo que sí pueden hacer, lo que no es tanto más complicado es, dada esta fórmula para el método simple, armar el método compuesto. Donde lo que pueden hacer es, digamos, pueden considerar aplicar esto iteradamente, tomando eh, el soporte, partiéndolo en la cantidad necesaria de puntos, digamos. Fíjate que ahí el bloque base tiene eh, 4 puntos, ¿no? Aquí espaciados. Si, lo que queremos es aplicar este método varias veces, ¿no? Entonces vamos a tener que agregar, cuando particionemos el intervalo, no lo vamos a poder particionar en cualquier cantidad de puntos, sino que va a haber que ir agregando de a 3 para poder tener, digamos, bloques enteros de esa aplicación, de ese método. Entonces, esa va a ser la primera consideración a tener. Bueno, ¿cuántos subintervalos puedo partir? Entonces, fíjense que se puede partir en 3, tendría el método simple, o en 6, o en 9. Claro, siempre múltiplos de 3, así Múltiplo de queda. 3, exactamente. La cantidad de intervalos va a tener que ser un múltiplo de 3. Y después, si miramos si se fijan la expresión del método simple, ¿qué hace? Evalúa en este punto y lo multiplica, está multiplicado por 1. Este punto está multiplicado por 3, y este por 3, y este por 1. Bueno, todo después multiplicado por 3 octavos de h, ¿no? Pero es f en x0 más 3 veces f en x1 más 3 veces f en x2, 3 veces f en x. Una opción es, bueno, hacer eso de a bloque, o sea, evaluarlo en estos 3 puntos, hacer lo mismo acá y después sumar. Eso es efectivo, no es muy eficiente porque los puntos de unión estaría evaluando esa función, la función 2 veces.
porque le evalúo una vez cuando calculo este bloque, otra vez cuando evalúo este bloque y así. Digamos, se puede hacer de esa manera, no está mal, no es lo más eficiente, pero se puede armar una fórmula compuesta al estilo de la de Simpson compuesta o la de trapecios, donde si nos fijamos, la aplicación del el método simple en cada bloque, o sea, si uno puede ver cómo va quedando el algoritmo completo de aplicarlo sucesivamente, la evaluación de la función en este punto la sumo una vez acá y otra vez acá. Entonces, al sumar todas las evaluaciones, va quedando una estructura de esta forma. Entonces vos, en vez de evaluar la función, aplicar el método simple acá, o sea, evaluando la función en los nodos y otra vez haciendo lo mismo, este nodo lo evalúas una sola vez y lo multiplicas por 2. Entonces, lo que hay que identificar es, bueno, qué nodos tengo que multiplicar por 3 y qué nodos tengo que multiplicar por 2. Claro, se podría hacer tipo una sumatoria. Igual el primer nodo y el segundo queda la función evaluada sí o sí originalmente. Después, bueno, hay que Claro, ir. en estos, sí, estos siempre van Claro, hay primero. que ir. Después hay que ver en los del medio, digamos, si acá pongo el índice, fíjate, este sería el índice 1, 2. En este caso lo partí en 10 puntos, 9 subintervalos. Entonces vos ahí tenés que identificar la manera de construir estas sucesiones, ¿no? La 2, 3, 5, 6, 8, 9, evaluar en esos puntos y multiplicar por 3. Y después en la 4, 7, bueno, si acá siguiera sería la 10. Fíjate cuál es la secuencia lógica de estos índices, de esta sucesión de números, para evaluar y multiplicar por el peso correspondiente. Eso va a ser lo más eficiente posible. Claro, sí, creo que ahí entendí. Les hice la cuentita con esa función que les pasé. Si quieren hacer un programa y acotarlo, les comparto la expresión. ¿Dónde está? A ver, total, la expresión quedó simple. Se puede. Pestaña Chrome. Ahí tienen, si la ven, cuando para dos nodos le queda la derivada cuarta evaluada en el psi entre menos 1 y 1 sobre 135. Y para n igual 3 le queda la derivada sexta, ven que es siempre una derivada par, ¿no? Evaluada en el psi sobre 15.750. Si quieren estimar algún error, pueden usar eso. Esa es para Gauss-Legendre. Gauss-Legendre, sí, Gauss-Legendre. Profe, ahí n sería la cantidad de puntos. Sí, dos nodos, ¿cómo se llama? Sí, dos nodos, tres nodos. Sí, en Gauss el n representa siempre va a representar la cantidad de puntos. No tiene mucho sentido hablar de intervalos porque no van a ser intervalos uniformes. No, los puntos en Gauss no están equiespaciados.